Mi madre, mi esposa y mi hermano intentaron destruirme desde adentro, pero usaron a mi hijo, y ahí fue cuando todo cambió. Ojalá pudiera decir que todo fue un malentendido, que exageré, que la paranoia me ganó. Pero no. Tengo pruebas. Grabaciones, recibos, registros. Y lo más enfermo de todo es que usaron a mi hijo Elías, mi pequeño de 10 años, como herramienta para lograrlo. Fue él quien, con esa inocencia que me rompe el alma, me dijo que la abuela había venido a visitarlo y jugaron un juego de preguntas. Cosas aparentemente inofensivas: ¿cuál es tu animal favorito? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Cómo se llamaba tu maestro en primero? Hasta que me di cuenta, eran mis preguntas de seguridad. Lo entendí todo esa misma noche. Aún recuerdo el asco en el aire, el olor denso, entre basura y marihuana. La caja de pizza abierta en la sala, el control del Play tirado en el suelo. Elías estaba en el sofá con su tablet. Me miró, sonrió y dijo: «Bola, papi». El tío Darío me ayudó con Roblox. Y el estómago se me apretó. Porque Darío no vive aquí. Porque Darío no tiene permitido ni acercarse a esta casa. Le pregunté tranquilo a Elías dónde estaba su tío, ese parásito que solo sabe consumir y destruir. Encogió los hombros y respondió: «Creo que está abajo». Bajé al sótano y ahí estaba. Sin camiseta, desparramado en el sofá como si fuera suyo, comiendo cereal frente al PS5. Me miró como si no pasara nada. «Ah, hola, bro». Mariela dijo que no te iba a molestar. Me costó mantener la calma. Subí y encaré a Mariela. Su actitud fue patética. Como si yo fuera el que exageraba. Solo necesitaba un lugar donde quedarse, Gabriel. Es tu hermano. Sabía que te ibas a alterar, por eso no te lo dije, me dijo con la voz calmada de quien se cree con la razón. Claro que me iba a alterar. Y no contármelo no fue un gesto de paz, fue una traición abierta. Me tildó de controlador, de exagerado, de ser siempre el mismo. Darío está tratando de rehacer su vida, agregó. Mentira. Darío lleva 15 años diciendo eso, y lo único que hace es destruir la vida de los que se le acercan. Le dije sin rodeos. Se va ahora. Me voy a bañar, y si sigue acá cuando salga, lo saco con mis propias manos. Y se fue. No sin antes soltar un comentario irónico, como siempre. Pero al menos logré tener una sola ducha esa noche. A la mañana siguiente, camino a la escuela, Elías me comentó alegremente: «La abuela Rosa vino ayer. Jugamos un juego divertido. Me preguntó cosas como cómo se llamaba tu primer coche, y cómo se llamaba tu maestro favorito». Y ahí me golpeó. Esas no eran solo preguntas inocentes. Eran pistas para entrar a mis cuentas. Y esa misma noche lo confirmé, recibí una alerta de intento de fraude. Alguien había tratado de restablecer mi contraseña bancaria. Casi lo logran. 2 preguntas de seguridad correctas, fallaron la tercera. Cambié todo. Contraseñas, configuración de seguridad, transferí el dinero a una cuenta que nadie conocía. Me invadió una mezcla de angustia, rabia y desilusión. No podía creerlo, pero cada hilo conducía a lo mismo, estaban intentando robarme. Y lo peor era saber que Rosa, mi propia madre, era parte de eso. ¿Qué clase de persona juega con su nieto para manipular a su hijo? Ahí recordé algo. Cuando tenía 17, trabajaba en un cine y repartía pizzas para ahorrar. Reuní $3,000 con sudor y tiempo. Iban a ser para mi primer coche. Rosa lloró, me suplicó que se los prestara para que Darío fuera a rehabilitación. Cedí. Nunca vi ese dinero. Darío se compró un Xbox y estrelló el coche de mamá esa misma semana. Esa es solo una de las muchas razones por las que Darío está vetado de mi casa. Pero ahora, mi esposa y mi madre estaban abriendo esa puerta de nuevo, y esta vez, para asaltarme desde adentro. Quise probar hasta qué punto Mariela sabía lo que pasaba. Le pregunté si sabía del juego de preguntas que Rosa había jugado con Elías. Su rostro se tensó. Se puso a la defensiva enseguida. ¿Otra vez con tus ideas locas, Gabriel? Necesitas terapia. Si no te calmas, me llevo a Elías y me voy con mi madre, me dijo con rabia contenida. Eso fue todo para mí. Era evidente que estaba metida hasta el cuello. Pero lo que sentía no bastaba. Necesitaba pruebas sólidas. Así que tomé una decisión. Compré una cámara espía barata por internet. La escondí entre unas plantas decorativas en la sala. No me gustó hacerlo. Pero ya no podía confiar en nadie dentro de mi propia casa. Y la cámara no tardó en mostrarme la verdad. A los pocos días, captó a Mariela hablando por videollamada con alguien. Por la voz, era mi madre.
Lo estoy pintando como un controlador inestable. Conseguiremos que eso lo perjudique ante el juez, decía Mariela. Mi prima es asistente legal, nos está ayudando a armar el historial. Gabriel está paranoico. Es un obsesivo con el control. No va a saber que lo golpeó, concluyó. Esa noche, no volví a casa. Me metí en un motel, comí solo y escribí todo esto en un documento, porque necesitaba procesarlo de alguna forma. Sentía que si pisaba esa casa, iba a estallar. Pero eso solo fue el principio. Y aunque la rabia me consumía por dentro, decidí que lo más inteligente era mantenerme en silencio, ganar tiempo y construir mi contraataque con precisión. A la mañana siguiente regresé a mi calle, pero no a mi casa. Me estacioné a la vuelta, desde donde tenía una vista parcial de la entrada. No quería que nadie me viera. Desde el celular podía monitorear la cámara oculta, y lo hice. A las 8, Mariela se levantó como si nada. Hizo café, se sentó en el comedor, revisó el celular. A las 9:30, llegó Rosa. Iba con Darío. Entraron como si fuera su casa. Tomé capturas de pantalla, anoté la hora exacta, y se lo mandé todo a mi abogado. Me respondió casi al instante. Mantén perfil bajo. No enfrentes a nadie todavía. Vamos a tomar el control de la narrativa. Sabía que tenía razón, pero me costaba contener las ganas de explotar. Cada parte de mí gritaba por hacer algo. Y aún así, los días siguientes me mantuve firme. Mi abogado dijo que me necesitaba invisible, calculador. Fue una guerra fría, pero silenciosa. Mariela no preguntó dónde estaba. Supuso que seguía enfriándome después de nuestra discusión. Me limité a enviarle mensajes esporádicos diciendo que me habían extendido el viaje por trabajo. Lo creyó. Me respondió de forma seca, casi desinteresada. Con Elías hablé 2 veces por videollamada. Su carita me rompía el alma, pero se veía tranquilo. Le pregunté si estaba todo bien, me dijo que sí y que me extrañaba. Fingí una sonrisa para no preocuparlo más. Al tercer día, recibí otra alerta. Esta vez habían intentado acceder a mi cuenta de recompensas de tarjeta de crédito. Totalmente separada de mi banco. Misma estrategia, restablecer la contraseña, usar respuestas de seguridad. Fue un nuevo golpe, una confirmación más de que esto no era un arrebato, era una conspiración. En ese momento me di cuenta de que no podía esperar más. Si me quedaba de brazos cruzados, ellos iban a terminar de armar un caso en mi contra. Iban a pintarme como un desequilibrado obsesivo, incapaz de criar a mi hijo. Y yo ya tenía pruebas. Solo faltaba jugar bien mis fichas. Volví a reunirme con mi abogado. Me dijo que si creía que Elías estaba en peligro de manipulación emocional, o si existía riesgo de que lo convencieran de que yo era el villano, entonces lo mejor era sacarlo de allí cuanto antes. Así que ese mismo día, cerca del mediodía, regresé. Toqué la puerta como cualquier día común. Mariela no estaba. Elías abrió, se sorprendió y sonrió. Papá. Bola, campeón, le dije, abrazándolo. ¿Quieres ir al parque? Asintió con una emoción que no veía en él desde hacía semanas. Agarró sus zapatos y salimos sin hacer ruido. No volvimos. Lo llevé directamente a un hotel reservado por mi abogado. Esa noche cenamos nuggets de pollo y papas fritas. Vimos caricaturas. Traté de hacerlo sentir seguro, de que todo estaba bien, aunque por dentro yo estaba colapsando. Más tarde, me senté con él en la cama y le dije. ¿Te acuerdas del juego que jugaste con la abuela? Bueno, ahora tú vas a hacerme ese juego a mí. Él se rió. Va. Pero yo hago las preguntas. Saqué una lista de preguntas, le di un pin con un micrófono oculto y le dije. Cada vez que le hagas una de estas preguntas a la abuela sin que se dé cuenta, te ganas $5. Sus ojos brillaron. No le dije nada más. No quería cargarlo emocionalmente con lo que estaba en juego. Solo era un juego para él. Al día siguiente, Mariela me escribió furiosa. ¿Dónde diablos estás? Te llevaste a mi hijo sin avisar. Le respondí con calma. También es mi hijo. Hablaremos, pero con abogados presentes. Silencio. No contestó más. Mientras tanto, Elías lo hizo excelente. Llamó a su abuela y, entre risas, fue preguntándole todo lo que le pedí. Y Rosa, creyéndose a salvo, respondió. Necesitaba esas contraseñas para poder ayudar a tu mamá a cuidarte cuando papi ya no esté, dijo. Y después agregó. Vamos a hacer un nuevo equipo, tú, mamá y yo. ¿No será divertido? Todo quedó grabado. Se lo envié de inmediato a mi abogado. Teníamos lo necesario.
A las pocas horas ya habíamos solicitado una audiencia de custodia de emergencia. Fue más rápido de lo que imaginé. Apenas 3 horas en el tribunal. El juez escuchó todo con rostro severo mientras mi abogado presentaba las pruebas. Mariela llegó acompañada de Rosa y Darío. Aquello fue una torpeza total. Cuando el juez escuchó la grabación del micrófono de Elías, la cara de Mariela se transformó. Como si algo dentro de ella se quebrara. Su cuerpo se quedó rígido. Rosa ni siquiera levantaba la vista. El fallo fue inmediato. Custodia temporal exclusiva a mi favor. Régimen de visitas supervisadas para Mariela. Prohibición total de contacto no supervisado de Rosa con Elías. Y una orden de alejamiento contra Darío. Salí del juzgado de la mano de mi hijo. Respiré por primera vez en días. Pero sabía que esto no había terminado. Todavía faltaba el divorcio. Todavía faltaba lo peor. Porque ese trío no iba a detenerse. Iban a pelear. Iban a intentar torcer la realidad. Pero ahora, al menos, yo tenía las herramientas para responder. Pensé que después del fallo a mi favor las cosas se calmarían un poco. Ingenuo de mi parte. A los pocos días, recibimos una notificación. Rosa, mi propia madre, había solicitado la tutela temporal de emergencia de Elías. Los argumentos que presentó eran tan absurdos como repugnantes. Según ella, yo era emocionalmente inestable, con comportamientos paranoicos y controladores. Aseguraba que había alejado al niño del sistema de apoyo familiar materno. También decía que había manipulado a un juez incompetente para conseguir una custodia que no me correspondía. ¿Sistema de apoyo? ¿A eso le llamaba apoyo? A Darío, el parásito desempleado con antecedentes, y a Mariela, que literalmente intentó sacarme del camino para quedarse con mi hijo y mi dinero. Y lo peor, adjuntó una declaración de carácter escrita por Darío. Sí, el mismo que estaba siendo investigado por fraude. En esa carta dijo que yo solía golpear paredes en momentos de rabia, incluso frente a mi hijo, y que Elías vivía asustado. Era tan burda la mentira que hasta me reí. Pero también era peligrosa. Porque si algo había aprendido en todo esto, es que las mentiras, bien contadas, pueden envenenar el sistema. Fui directo a la oficina de mi abogado. Le mostré todo. Leyó cada página en silencio, sin levantar la vista. Cuando terminó, me dijo: es hora de prenderle fuego a todo esto. Y lo hicimos. Ese mismo día presentamos una contrademanda contra los 3, por conspiración, intento de fraude y manipulación judicial con fines personales. Sabía que era una jugada arriesgada. Pero también sabía que, si no lo hacía ahora, ellos intentarían hundirme más adelante. La petición de custodia de mi madre se desmoronó sola. El juez ni siquiera programó una audiencia. Se descartó inmediatamente después de que presentamos el audio del micrófono de Elías, donde Rosa decía explícitamente que necesitaban mis contraseñas para cuidarlo cuando yo ya no estuviera. Esa frase fue la bala de plata. Pero lo más impactante vino cuando mi abogado, escarbando el pasado de Rosa, encontró que ya lo había intentado antes. 10 años atrás, había pedido la tutela de la hija de mi prima, argumentando que su madre era adicta a las pastillas. El caso fue desestimado. Desde entonces, Rosa ni siquiera tenía contacto con esa parte de la familia. Era un patrón. Y yo no iba a dejar que lo repitiera con mi hijo. Mientras tanto, preparamos una demanda civil completa. La estructura legal estaba sólida: conspiración para cometer fraude, intento de robo financiero e interferencia en la custodia. Todo con respaldos documentales y audiovisuales. Mi abogado estaba implacable. Cuando presentamos las pruebas en la siguiente audiencia, el ambiente era denso. La abogada de Mariela apenas podía articular sus palabras. Rosa murmuraba haz algo como si una abogada fuera una maga. Darío ni siquiera se presentó. Para entonces ya había una orden de arresto contra él. Lo capturaron días después en casa de su novia. Su explicación fue que no sabía que tenía que comparecer. Ignorancia total. El juez no tuvo piedad. Confirmó la custodia de forma indefinida a mi favor. Suspendió los derechos de visita de Mariela hasta que se sometiera a una evaluación psicológica forense y demostrara estar en terapia individual. A Rosa le prohibieron cualquier contacto con Elías, sin posibilidad de revisión. Y la orden de alejamiento contra los 3 fue extendida. No era exactamente lo que quería. Hubiera preferido que, al menos, el sistema contemplara un permiso para disparar a matar si se acercaban. Pero me conformaba con lo legal: estaban fuera de nuestras vidas. Una semana después, me llegó un mensaje de voz de la hermana de Mariela. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Es tu esposa. Tu hijo va a odiarte por destruir a todos. No respondí.
¿Para qué? Lo único que estaba destruyendo era la red de mentiras que ellos mismos tejieron. Y si hago bien mi trabajo como padre, Elías no solo no me va a odiar, va a entender que actué para protegerlo. Todo lo que querían era mi dinero. Y para eso, estuvieron dispuestos a destrozar mi reputación, robarme a mi hijo, e inventar una crisis de salud mental. Pensaron que yo iba a derrumbarme. Pensaron que iba a ser débil. Pero me subestimaron. Y ahora, en vez de dividir el dinero de mis cuentas o repartir lo que creían que podían saquear, iban a tener que dividir el jabón en las duchas de la prisión. Al menos uno de ellos ya lo estaba probando. Y no es una metáfora. Aunque también lo es. Pero esto era apenas una batalla. La guerra no había terminado. Faltaba lo más lento, lo más técnico y emocionalmente desgastante, el divorcio. El divorcio fue una batalla en cámara lenta, pero no por eso menos cruel. Mariela apeló el fallo de custodia apenas una semana después del juicio. Me llegó un sobresellado con la orden judicial, diciendo que buscaba revertir la decisión. Hablé con mi abogado. Es normal que intenten apelar, me dijo, pero con la cantidad de pruebas que tenemos, no va a llegar muy lejos. Y tenía razón. Lo que Mariela no entendía era que ya no podía cambiar lo que había salido a la luz. Cada palabra grabada, cada intento de acceso fraudulento, cada declaración falsa, todo estaba en el expediente. Pero eso no la detuvo. Poco después recibí otra llamada. Esta vez no era de ella, sino del Departamento de Recursos Humanos del hospital donde trabajaba. Ella había sido suspendida sin goce de sueldo por estar bajo investigación judicial por delitos graves. Era una cláusula que ella misma había firmado en su contrato al ingresar. No moví un solo dedo para que eso ocurriera, pero fue como si el universo decidiera sumarse a mi causa. Yo estaba ocupado con Elías, tratando de reconstruir nuestra vida en silencio, y el sistema iba ajustando cuentas por su cuenta. Días después, vi algo que me heló la sangre. Rosa había hecho una transmisión en vivo en Facebook. Se la notaba desvariando, con el rostro desencajado. Decía que yo era la razón de todos los males de Darío, que lo había empujado a un estado suicida, que yo era el demonio con traje de padre. Y soltó amenazas. Vagas, pero peligrosas, no me importa lo que cueste. Si tengo que llevármelo, lo haré. Cueste lo que cueste. No podía permitir eso. Llamé directamente a la policía. Solicité un control de bienestar. Les expliqué lo de la orden judicial, lo del video, lo del acceso limitado a mi hijo. Un teniente fue a su casa, le tomó declaración y horas después la internaron en un centro psiquiátrico por comportamiento autolesivo e inestabilidad mental. No sé si fingía estar fuera de sí para llamar la atención o si de verdad ya no podía sostener la farsa. Pero algo estaba claro, ella era su peor enemiga. Darío seguía preso. Rosa ahora estaba internada. Y Mariela, todavía libre, pero cayéndose a pedazos. Lo supe porque intentó recuperar visitas con Elías. Su solicitud fue denegada. Primero, porque la ley exige un tiempo mínimo tras salir de prisión. Segundo, porque el informe de su evaluación psicológica no era favorable. Y aunque sus defensores dijeron que estaba arrepentida, lo cierto es que nunca lo demostró. Nunca me pidió perdón. Nunca mostró un mínimo de remordimiento. Solo quiso seguir luchando por lo poco que le quedaba, aparentar que no había hecho nada malo. Finalmente, el divorcio se concretó. Custodia exclusiva para mí. Sin pensión conyugal, sin parte de la casa que había comprado antes de casarnos, sin acceso a mi fondo de retiro ni al coche que estaba a mi nombre. Nada. Perdió todo. Lo más irónico es que durante el proceso se descubrió que había falsificado mi firma para intentar transferir la camioneta a nombre de Darío. Pensaba que nadie lo notaría, que al menos eso se le quedaría. Pero el juez ordenó revisar cada documento y esa maniobra salió a la luz. Mi abogado lo revirtió a tiempo. Me preguntan si había algo romántico entre ella y Darío. Lo lógico sería pensarlo. Pero no. No había ni un solo mensaje, ni una foto, ni un gesto que sugiriera algo así. Lo que compartían no era amor, era codicia. Un objetivo común, destruirme y quedarse con lo mío. El día que se firmó la sentencia final, Mariela ni me miró. Llegó a la audiencia con su rostro inexpresivo, como si fuera ella la víctima. El juez leyó el fallo. Ella no dijo una palabra. Salimos del juzgado y no cruzamos ni una mirada. Esa misma noche, recibí un último mensaje de su hermana. Felicidades, conseguiste lo que querías. Disfruta tu casa vacía, idiota. Pero mi casa no está vacía. Está llena de paz, de risas nuevas, de desayunos a medias y dibujos torcidos pegados en la nevera. Está llena de Elías.
Y él es todo lo que necesito. Mientras tanto, Darío aceptó un trato judicial, 5 años de prisión efectiva, 2 más de libertad condicional y rehabilitación obligatoria. También se le prohibió acercarse a menos de 150 metros de nosotros, incluso después de cumplir su condena. Mi madre continúa en el centro psiquiátrico. Aún si mejora, tendrá que cumplir condena por intento de estafa. El juez fue claro. La orden de restricción es permanente. Y Mariela. 2 años de prisión. Perdió su empleo. Perdió a su hijo. Perdió todo lo que quiso robarme. Y aún sigue siendo ella misma. La misma persona que pensó que podía quebrarme. Al final, el daño económico fue mínimo. Mi demanda civil me otorgó una compensación, pero lo que realmente importaba eran las condenas. Los 3 enfrentaron la justicia. Los 3 fueron expuestos. Los 3 cayeron. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Pero verlos de naranja, esposados y humillados, fue lo más cercano que sentí a la redención. Y yo, ahora soy un padre soltero. Preparo desayunos, ayudo con tareas, cancelo viajes para estar con mi hijo. Es cansado, sí, pero también es vida real, sin máscaras ni traiciones. Y es mía. Han pasado 3 años desde que todo estalló. 3 años desde que tomé a Elías de la mano y salimos del infierno disfrazado de hogar. Me pedían una actualización, así que aquí va, como una especie de aniversario. No para revivir heridas, sino para cerrar bien la puerta que esa gente trató de forzar a patadas. Darío sigue en prisión. Su condena inicial era de 5 años, con opción a condicional. Pero su estupidez no tiene fondo. Fue atrapado con drogas dentro de la cárcel e intentó distribuirlas. Resultado, le extendieron la condena 4 años más. No estoy seguro si realmente lo hizo o si aceptó los cargos para obtener protección allí dentro. Lo que sí sé es que Darío nunca fue el tipo de persona que supiera cuidar su libertad. Ni siquiera cuando tenía oportunidad. Su nivel de razonamiento se limita a cosas como son las 4:20, bro, mientras se ríe solo, drogado y satisfecho con su propia irrelevancia. Más tiempo dentro. Más tranquilidad para mí. Mi madre, Rosa, nunca salió del centro psiquiátrico. Muchos decían que fingía, pero no. Realmente estaba mal. O se quebró después de la derrota, o ya no estaba desde mucho antes y nunca quise verlo. Ahora vive allí, entre paredes que la contuvieron mejor que yo. Nunca más intentó contacto. Ni siquiera una carta. Y sinceramente, no la extraño. Hice una búsqueda rápida una vez del lugar donde está internada. No es un centro lujoso ni de recuperación para gente rica. Es un lugar determinado por la justicia. Con cucarachas en las paredes y gritos por los pasillos. Si alguien me dijera que está embrujado, les creería sin dudar. Y Mariela. Mariela ya está libre. Cumplió sus 2 años de cárcel. Intentó solicitar visitas supervisadas con Elías apenas salió, pero el juez se lo negó. Primero, porque debía cumplir un periodo de espera mínimo tras su liberación. Segundo, porque su salud emocional seguía sin estar en condiciones. No volvió a insistir. No sé si le queda algo de dignidad o si simplemente entendió que ya no hay vuelta atrás. A veces me preguntan si no me duele que la madre de mi hijo esté completamente fuera de su vida. La respuesta es no. Elías está bien. Está creciendo en un ambiente limpio, sin mentiras, sin amenazas. Lo acompaño en cada paso y, aunque sea agotador, también es hermoso. Por precaución, nos mudamos hace más de 1 año. No informé a Mariela. Algunos me dicen que debía hacerlo, que tenía derecho a saber. Pero no a menos que un juez lo ordene, ella no tiene por qué saber dónde estamos. Me encantaría ver a todos esos que me criticaban por ser vengativo, por usar metáforas militares, por defenderme con uñas y dientes. ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Que les mandara flores? Esta gente no quería solo mi dinero, quería destruirme. Y cuando uno está siendo atacado, no se defiende con abrazos. Se defiende con estrategia, con pruebas, con fuego legal. Y eso hice. Derribé su plan paso a paso, sin perder el control, aunque por dentro estuviera al borde. A veces, cuando preparo el desayuno y Elías me dice: «Papi, ¿puedo llevar 2 juguitos para el almuerzo?», me río solo. Porque sé que eso, ese gesto pequeño y cotidiano, es la prueba de que gané. No por humillar a nadie, sino por haber protegido lo más valioso que tengo, mi hijo. Ahora vivo con más cuidado, claro. No dejo nada sin respaldo. No confío fácilmente. Pero eso no me ha convertido en una persona amargada, solo más despierta. No planeo olvidar lo que me hicieron, pero tampoco quiero vivir desde el odio. El odio fue útil cuando tuve que defenderme.
Hoy ya no lo necesito. Y para los que preguntan si alguna vez recibí un pedido de disculpas de Mariela, Rosa o Darío, no, jamás. Y no lo espero tampoco. Porque para eso hay que tener conciencia, y eso es lo único que ninguno de ellos logró robarme. Así que sí, esta es la historia de cómo mi madre, mi esposa y mi hermano intentaron quitarme a mi hijo y mi vida. Y cómo, contra todo pronóstico, no solo logré evitarlo, los expuse, los enfrenté y los superé. Ahora solo queda mirar hacia adelante. Y seguir construyendo algo que ellos nunca supieron valorar, un hogar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.